Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor del 23 de septiembre del año 2000. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saludos. En la producción María García, en la redacción Nacho Vargas. En los controles nos acompaña hoy Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Da la impresión que la respuesta del equipo de Nicolás Maduro a las sanciones en contra del propio Maduro y contra el ministro de la Defensa iraní por tratar de burlar las sanciones por compra de armas contra la República Islámica de Irán. Bueno, la reacción se ha traducido en una denuncia contra el presidente Donald Trump por supuestamente colocar a la DEA como organismo de ataque contra Venezuela. Esto lo dijo Nicolás Maduro, señaló que van a impulsar un plan especial en unión cívico-militar policial en todos los estados y municipios para garantizar la paz del país, cosa que no se vio ayer, por cierto, en la cota 905, lo que era denominada una zona de paz. Por cierto, una política que figura en el informe de Naciones Unidas que se va a discutir hoy en el Consejo de Derechos Humanos a propósito de lo que denuncian y la posible violación o delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Momentos de pánico y angustia vivieron los vecinos del Paraíso, la Rocatarpeya, producto de un enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad en esta zona. Civiles con armamento de alta potencia fueron fotografiados por los habitantes del sector. Extraoficialmente se habló de víctimas mortales, sin embargo, no hay confirmación hasta ahora. Lo cierto es que la comunidad internacional mira atenta a lo que ocurre en nuestro país. Ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al régimen venezolano de estar sostenido o por sus vínculos con el tráfico ilegal de drogas. Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, aseguró que lo que busca Nicolás Maduro con los crímenes de lesa humanidad es perpetuarse en el poder y llamó a la comunidad internacional a rechazar el proceso que organiza el chavismo para el mes de diciembre. Hablaremos acerca de lo que va a ocurrir hoy en Naciones Unidas. Decía Jorge Rodríguez, invitaba a la Unión Europea y a la ONU a que apreciaran la democracia venezolana. Bueno, dejar entrar entonces a la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, tanto que se quejaron de que tuvieron que hacer el informe. Hablo de la declaración de Jorge Arreaza fuera del país. Bueno, permítanle entrar para que vean, aprecien la democracia, como dice Jorge Rodríguez. Evidentemente lo decimos con ironía y con sarcasmo y con tristeza además. Nos acompaña Rafael Uzcategui, él es coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Pues mucho interés de conocer lo que va a ocurrir hoy, que puede compartir con nosotros a propósito de la discusión de este informe de la misión de determinación de hechos de la ONU que habla de delitos de lesa humanidad y que tantas reacciones ha generado. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, hoy comienza el diálogo interactivo entre los diferentes estados que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los resultados de la misión independiente de determinación de hechos, cuyo lapso de trabajo finalizaba con la presentación del informe, que es este del cual estamos conversando. Hay que recordar que este ente se creó hace un año, el 27 de septiembre de 2019, en una resolución que también se votó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para continuar abordando la grave situación de los venezolanos. Así que hoy lo que se espera es entonces la presentación de este informe y las reacciones que van a tener los diferentes estados, entre ellos los representantes del Estado venezolano. ¿Sí? Ahí seguramente se va a insistir, como ya tú vienes describiendo en la narrativa, en la cual se va a intentar matizar o minimizar los resultados de esta investigación. Creemos que la estrategia narrativa del gobierno hoy va a ser intentar mostrar los supuestos avances
del acuerdo de trabajo que existe con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que también tiene previsto a propósito la presentación de un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela también esta semana en el marco de este consejo. Y el gobierno va a intentar insistir que es suficiente ese mecanismo de cooperación para mejorar la situación de derechos humanos de los venezolanos, que las autoridades del país están haciendo diferentes esfuerzos para investigar y para responsabilizar a las personas por diferentes situaciones lesivas a los derechos humanos de los venezolanos. Por supuesto, nosotros creemos que esto es falso, creemos que las recientes decisiones, entre ellas el indulto a más de 110 personas, responden a una suma de situaciones que incluyen, por supuesto, la inminencia del próximo proceso electoral, y vamos a continuar insistiendo en que tienen que mantenerse activados todos los mecanismos posibles de protección a los derechos humanos en Venezuela, que el gobierno venezolano no va a tomar ninguna medida si no siente esa presión, sino en su análisis de costo-beneficio no entiende que tiene que transigir para poder tomar alguna decisión que beneficie a víctimas concretas. Hablemos de lo que va a ocurrir concretamente el día de hoy. ¿El informe se va a votar? ¿Solo se va a discutir? ¿Qué puede adelantarnos? El informe no se va a votar. Ya este es un resultado definitivo, es decir, no pasa por la aprobación de los diferentes miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo que se hacen es valorar sus resultados y especialmente ver cuáles serían los próximos pasos para abordar la situación de derechos humanos de los venezolanos, ¿no? Lo que se va a votar en los próximos días, que no va a ser hoy, es la posibilidad que la Misión de Determinación de Hechos continúe trabajando sobre Venezuela, porque recordar que hace un año se aprobó su creación y eso iba a tener un lapso de tiempo de apenas 12 meses, que iba a finalizar con la presentación de este informe, y hoy lo que se va a discutir, seguramente se va a hablar sobre la necesidad de que continúe la Misión de Determinación de Hechos. Ya hay una propuesta andando entre los diferentes cuerpos representantes de los cuerpos diplomáticos. Esa propuesta dice que se le debería renovar el mandato a la Misión de Determinación de Derechos por un plazo de 2 años, que le permita entonces ampliar y profundizar las diferentes investigaciones, y posiblemente habría que ver si esta situación también es incluida dentro del nuevo mandato, hacerle un seguimiento de las propias recomendaciones que ha hecho esta misión dentro de su informe. Recordar que son 65 recomendaciones. Así que hoy lo que vamos a ver es la presentación de los resultados y el debate entre los diferentes estados a partir de esas diferentes situaciones. La calificación o el hecho de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad es una afirmación de muchísima gravedad, y bueno, vamos a esperar cuál es la reacción de los diferentes estados sobre este documento. Temas para precisar, porque la reacción de prácticamente todas las instituciones bajo el control del chavismo, pasando por el canciller de Nicolás Maduro, el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, ha consistido en rechazar y negar los hechos que están allí, que conocemos lamentablemente ampliamente en Venezuela. La pregunta que yo le haría a nuestro invitado es, ¿esto abre las puertas, como han dicho algunos abogados, para que actúe la justicia internacional directamente, tomando en cuenta que ya se han agotado las instancias en nuestro país y la posición asumida por las autoridades de no investigar nada de lo que se refleja en el documento? ¿Qué puede decirnos? Sí, los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos se basan en la diplomacia de buena fe, de los oficios de buena fe, en la cual los estados han acordado respetar una serie de estándares para la dignidad humana, y cuando eso no ocurre, otros estados le llaman la atención e intentan que se tomen medidas para resolver esa situación. Entonces, se intenta agotar, en primer lugar, un amplio abanico de mecanismos de presión diplomática basada en los oficios de buena fe, y en nuestra opinión, ya este tiempo de agotar estos oficios diplomáticos se está agotando, ¿no? Y comienza a aparecer la posibilidad de que sean ya mecanismos penales, concretamente, los que actúen sobre las diferentes situaciones denunciadas para Venezuela, porque el Estado venezolano, de manera reiterada, no ha tomado medidas, ha sido indolente y no ha acatado las diferentes recomendaciones y las diferentes políticas que se deberían realizar, que incluye, por supuesto, la investigación y sanción de los responsables. Entonces, frente
a la permanencia de esta actitud por parte del Estado venezolano, los mecanismos de protección van escalando en su intensidad y en su contundencia, y efectivamente esto abre la posibilidad para dos situaciones. Una de ellas es como la que aparece en la propia recomendación número 63, donde la misión de determinación de hechos recomienda a la comunidad internacional y a los diferentes estados considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y crímenes identificados en el informe, de conformidad con sus diferentes legislaciones. Esto abre las puertas para la aplicación de la jurisdicción universal, y la posibilidad más inmediata es la Convención contra la Tortura, que establece una serie de responsabilidades de los diferentes estados de personas que han sido señalados de estar involucrados en dichas prácticas. Pero también en la propia recomendación final, que es la número 65, se dice expresamente que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe tener en cuenta la necesidad de que se realice justicia oportunamente a las diferentes víctimas de los crímenes investigados y presentados en el documento, y otros que están bajo su consideración. Entonces sí se convierte en un insumo de peso para ser procesado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que Venezuela pueda avanzar de la fase en la que estamos ahora, que es la del examen preliminar, a la fase de investigación formal. Entonces ese camino a la Corte Penal Internacional no es rápido, no es lo expedito que ameritan las diferentes graves situaciones, incluyendo la venezolana, pero esto se convierte en un insumo pues de muchísimo peso por todas las diferentes señalamientos que hay ahí, la sugerencia de las cadenas de mando, de las responsabilidades individuales, para ser entonces considerado por la Fiscalía y finalmente seguir tomando decisiones para avanzar en el proceso interno dentro de la Corte. Nuestro invitado, porque en rueda de prensa conjunta, situación, por cierto, que llamó poderosamente la atención, entre el canciller Nicolás Maduro y el fiscal designado por la constituyente comunal, decía Jorge Arreaza que el documento era falso, y al menos dijo tres cosas en su declaración. Bueno, fueron varias, pero comento o destacamos tres cosas que no corresponden con la realidad. Él ayer acusaba al presidente Duque de mentir, pero en esa rueda de prensa él declaró cosas, insisto, que van contra la realidad y el informe. En principio, él trataba de salvar la responsabilidad de Nicolás Maduro de todo lo que ha ocurrido, de lo que se denuncia allí, lo cual no es cierto. En el caso concreto que se ha comentado tanto en redes sociales de Óscar Pérez, él asumió la responsabilidad, además públicamente, no recuerdo si incluso en cadena de radio y televisión. El señor Arreaza dijo que en casos como el de Juan Requesens o Leopoldo López se respetaron los derechos humanos, cosa que es falso, y entre otras cosas negó la posibilidad de la entrada a nuestro país de esta misión, advirtiendo que el informe de Michelle Bachelet dice todo lo contrario. Tampoco es cierto. Yo le pediría un comentario al respecto, si este tipo de declaraciones son algún insumo, o sea, sirven de insumo que se va a dar el día de hoy, o no en lo absoluto. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, en primer lugar hay que decirle a tus oyentes que el gobierno tiene un discurso para dos auditorios, ¿no? El primero de ellos para el auditorio venezolano, para su base de apoyo, internacional, a su público más ideologizado, que consiste en intentar criminalizar, deslegitimar el informe, diciendo que fue un informe que tiene fallas metodológicas porque no se hizo sobre el terreno, que forma parte de una ofensiva de Estados Unidos, bueno, etcétera, etcétera. Y precisamente dentro de ese tono forma parte esa rueda de prensa conjunta entre la Fiscalía y la Cancillería, que en sí misma es una evidencia de la total ausencia de independencia del Ministerio Público, y que además los diferentes señalamientos que se hicieron allí sí constituyen un insumo de la ausencia de vocación del gobierno venezolano para tomar en cuenta estos mecanismos internacionales, sus hallazgos, sus diferentes recomendaciones para solucionar las situaciones lesivas a la dignidad humana. El discurso internacional se va a basar en los supuestos avances de la cooperación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas. El gobierno también va a intentar decir que este mecanismo, el de la misión de determinación de hechos, tiene problemas de legitimidad debido a que cuando se realizó la votación, las abstenciones fueron mayores que los votos a favor. Entonces también está intentando articular una narrativa en función de los votos que se obtuvieron para la aprobación. Recordar que en el Consejo de Derechos Humanos las diferentes propuestas se aprueban por mayoría simple. Entonces, bueno, el gobierno va a intentar
construir una narrativa, pero va a ser muy cuidadoso en las instancias internacionales, en esta auditoría internacional, de hablar sobre las supuestas fallas metodológicas o esta ofensiva liderada por Estados Unidos en esa narrativa, porque sabe que este informe fue elaborado por 3 expertos independientes de mucha experticia, que además tienen experiencia en la propia Corte Penal Internacional, y que ese argumento es muy débil ante la comunidad internacional, es decir, que tiene fallas metodológicas o que fue realizado a distancia, porque no es ni el primero ni será el único que se realiza no sobre el terreno, porque esta es una práctica común entre los gobiernos autoritarios, entre los gobiernos que tienen mucho que esconder, de no permitir ese tipo de visitas de los mecanismos internacionales de protección. Así que sí, eso se convierte en elementos. Nosotros, por supuesto, continuamos documentando y continuamos informando, no solamente a los integrantes de la misión, sino especialmente a los diferentes representantes de los cuerpos diplomáticos, y especialmente también a los países europeos que, bueno, siguen pensando que Venezuela o que las autoridades del gobierno venezolano tienen la posibilidad por sí mismos de mejorar la situación. Tienen una tradición diplomática que agota hasta último término estos mecanismos de diplomacia de buena fe, y nosotros estamos insistiéndole en que eso no es así, que el gobierno venezolano no tiene la suficiente voluntad política para tomar esas decisiones, y este tipo de señalamientos, este tipo de declaraciones son el mejor insumo para ello, además de los propios ataques que están realizando los diferentes altos voceros del gobierno contra personas o medios o fuentes de información del informe. Eso también se convierte en un insumo para decirle, esto es una prueba que ratifica que el gobierno venezolano no va a tomar medidas, que es importante seguir escalando los mecanismos de protección para los venezolanos. Finalmente le pregunto a Rafael Uzcategui, en la discusión del día de hoy, ¿se va a sugerir que se permita el ingreso de la misión a Venezuela? Además, amén de que continúe el trabajo que está realizando, y se lo comento porque nos llamó la atención la declaración del canciller de Argentina. Él decía que le preocupaba el informe, la gravedad de lo que está allí, y destacaba eso, que la misión no pudo entrar y por eso le quitaba hierro al contenido, lo cual nos llamó poderosamente la atención porque Argentina en el 79, con ayuda de la comunidad internacional, específicamente de los Estados Unidos, las víctimas consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresara durante la dictadura de Videla, y eso cambió radicalmente las cosas, pero una situación así era imposible sin la presión de la comunidad internacional. Yo le pediría un comentario al respecto, es decir, hoy se va a discutir la posibilidad de que le permitan el ingreso a esta misión a territorio venezolano. ¿Qué puede decirnos? Sí, claro que sí, porque además una de las recomendaciones como resultado de este informe, la número 58, establece que el Estado venezolano debería cooperar activamente con los diferentes mecanismos de Naciones Unidas dentro y fuera de Venezuela. Allí se nombra el Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero también los diferentes mandatos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos y los diferentes procedimientos especiales. Literalmente se dice proporcionarles acceso sin restricciones a los sitios de violaciones de los derechos humanos y a las víctimas, así como acceso a toda la información pertinente. Entonces allí ya está presente en las recomendaciones. Seguramente algunos países aliados de Venezuela van a ser muy cautelosos en intentar deslegitimar el informe por haber sido realizado a distancia, porque ya la comunidad internacional y especialmente los países que están promoviendo que continúen estos mecanismos, lo primero que van a argumentar es que precisamente esa renuencia del Estado venezolano, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a permitir el ingreso de uno de sus mecanismos, ya de por sí solo también es un indicio importante que hay cosas difíciles en Venezuela que el gobierno no quiere que se conozcan a nivel internacional. Un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Él es coordinador de Provea, ofreciendo detalles acerca de lo que va a ocurrir hoy, esta discusión en torno a este documento durísimo, demoledor, sobre la violación sistemática de derechos humanos y la denuncia sobre delitos de lesa humanidad que se cometen ahora mismo en Venezuela, o se vienen cometiendo en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que hoy se discute el documento, el informe presentado por la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. El debate se está realizando a esta hora. Nos acompaña Gonzalo Jimiov, forma parte del equipo del Foro Penal venezolano, conoce perfectamente de estos temas, además también forma parte del equipo de esta casa de RCR. Gracias por atendernos, muy buenos días. Hola, muy buenos días, María Alejandra, un placer estar con ustedes. Un gusto. Yo le pedí una primera valoración acerca de la expectativa que tiene en torno a la discusión. Hemos seguido por redes sociales el debate que se está dando a esta hora en la Comisión de Derechos Humanos. Una de las expertas, Marta Baliñas, dice, entre otras cosas, habla de las recomendaciones a Venezuela para que continúe el trabajo conjunto con Naciones Unidas, para que así tener mecanismo que vigile la no repetición de las violaciones que están documentadas allí. Entendemos que la posición del equipo de Nicolás Maduro es que hay una superposición de trabajo de Naciones Unidas, tomando en cuenta que hay ya una misión de la alta comisionada en el terreno en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto acerca del debate que se está dando a esta hora. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que lo más importante de este debate del día de hoy es que si bien no cabe esperar algún efecto jurídico inmediato de lo que ocurra hoy, más allá de la presentación formal del reporte de la misión de determinación de hechos, lo que sí va a pasar es que dependiendo de lo que se concluya en esta reunión de ahora, las naciones, sobre todo las naciones que se han mantenido relativamente neutrales con respecto a lo que está pasando en Venezuela, pues se van a cuidar mucho, van a tener mucho más cuidado, van a ser mucho más prudentes en cuanto a su manera de vincularse con el señor Nicolás Maduro y con las personas que están en este momento en el poder en Venezuela. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vincularse con un gobierno que de alguna manera todavía tiene algún viso de legitimidad que vincularse con personas que están siendo señaladas de haber cometido gravísimos crímenes de lesa humanidad. Son cosas completamente diferentes. Era de esperarse que la postura, de hecho lo conversamos no solamente en el Foro Penal, sino entre varias organizaciones. Apenas salió el informe de la verificación de la misión de determinación de hechos, era de esperarse que la postura de Nicolás Maduro fuera la de decir que bueno, que ya tiene acá una misión de la ONU, que está de alguna manera también constatando lo que pasa y que es una misión más objetiva porque verdaderamente está aquí en Venezuela y la otra no estaba aquí en Venezuela. Eso era de esperarse porque si bien es cierto que los informes de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU han sido también contundentes, pues no han sido tan fuertes en cuanto a su contenido como los de esta misión de determinación de hechos. Entonces era evidente que se iba a tratar de agarrar el poder en Venezuela
de las conclusiones de lo que han sido los informes de Bachelet que no de las conclusiones de lo que ha sido la misión de determinación de hechos, ¿no? De todos modos, bueno, todavía cabe esperar otro tipo de consecuencias. Nosotros hemos dicho, bueno, hay que tener un poco de paciencia. Este es un paso importantísimo, pero no es ni de lejos el último paso. Todavía hay que trabajar mucho más para que se active la jurisdicción penal internacional directamente contra personas en específico que sean señaladas de haber cometido, crímenes de lesa humanidad. Pero definitivamente esto que está pasando hoy y que pasó cuando se promulgó, cuando salió público el informe de la misión de determinación de hechos, es un paso importantísimo. Yo decía que esto marca un antes y un después, y lo reitero, es la primera vez que se dice no solo que se ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que eso ya se había dicho en otras oportunidades, pero sí es la primera vez que se dice quiénes pueden ser eventualmente los responsables directos, absolutamente individualizados de estos crímenes de lesa humanidad, y esto es fundamental. Esto no había pasado antes, y esto es lo que quizás tiene en este momento a el régimen de Nicolás Maduro y a sus colaboradores contra las cuerdas. Justo quería preguntarle sobre este tema, porque la reacción del equipo de Nicolás Maduro, de todas las instituciones bajo control del oficialismo, ha sido negar los hechos, incluso tratar de salvar su responsabilidad. Jorge Arreaza, su canciller, decía en rueda de prensa conjunta con el fiscal designado por la constituyente comunal que Nicolás Maduro estaba al margen de todo lo que se dice en el reporte, lo cual es falso. En redes sociales han recordado que el propio Maduro asumió responsabilidad de los hechos donde muere Óscar Pérez y parte de su equipo de una manera además atroz, si me permite, salvaje y atroz. Yo le pediría un comentario sobre este tema, la responsabilidad o los señalamientos contra el propio Nicolás Maduro y parte del equipo que lo acompaña, así como toda la cadena de mando y los funcionarios vinculados con violación de derechos humanos a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Claro, es que eso es lo absolutamente novedoso y lo verdaderamente relevante, o lo más relevante, mejor dicho, de este informe de la misión de determinación de hechos, que señala con claridad quiénes son eventualmente los responsables, tanto por acción como por omisión. Fíjate que una de las cosas, tú bien lo acabas de decir, una de las cosas más importantes es que no se queda solo en los ejecutores materiales. Habla también de las personas que, estando dentro de la cadena de mando de esos ejecutores materiales, de quienes materialmente cometieron los crímenes, está diciendo, cuando habla de estos miembros de la cadena de mando, lo que te está diciendo es, tú tenías que conocer que esto estaba pasando y además tenías el deber de evitarlo y no lo hiciste, ¿no? Y eso que tú destacas es cierto. El mismo Nicolás Maduro en varias oportunidades, no sé si por imprudencia, desconocimiento o porque sencillamente se sintió en algún momento completamente al margen de cualquier posibilidad de ser responsabilizado, pues sí, reconoció haber conocido por lo menos que se estaban cometiendo esos crímenes de lesa humanidad y reconoció incluso que esos crímenes de lesa humanidad se estaban cometiendo con la mira puesta en lo que él deseaba, en lo que a él le parecía que debía hacerse en ese momento. Eso directamente lo responsabiliza, pero yo voy un poquito más allá. Recordemos, por ejemplo, que de muchísimos de los crímenes que se han cometido, han surgido, por ejemplo, premiaciones, galardones, medallas, reconocimientos a las personas que han cometido estos crímenes, reconocimientos y medallas que han sido impuestas por quién, directamente por el señor Nicolás Maduro. Entonces él no puede decir que él no estaba al tanto de lo que estaba pasando, ¿no? Y es evidente, ya me pongo aquí el sombrero exclusivo de abogado, y es evidente que entonces la estrategia de su equipo tiene que ser la de tratar de desvincularlo de cualquier manera de estas situaciones. Lo que pasa es que lo hecho está. Ya tú no puedes borrar de la memoria colectiva y de la memoria histórica lo que has hecho en relación a estos crímenes, a estas situaciones. Incluso tampoco puedes borrar el hecho de que se te ha pedido muchísimas veces que hagas cesar la persecución, la prisión por motivos políticos, y no lo has querido hacer. Y has dicho que no, que estas personas están justamente presas porque son terroristas, porque son traidores a la patria, porque están contra el ideal bolivariano y ese tipo de cosas. Cuando tú has dicho eso continuamente, cuando tú has incitado a la violencia, cuando tú le has dicho a la gente que puede agarrar un arma o agarrar
cualquier cosa y atentar contra sus hermanos solo porque piensan distinto, tú estás participando en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, estás interviniendo directamente en esto. Y si además eres una persona que tiene poder, que tiene capacidad de movilización, no solamente política y social, sino además eres el que puede controlar qué hacen y qué dejan de hacer las Fuerzas Armadas del país, pues tú definitivamente tienes responsabilidad. Y punto, más allá de lo que trata de hacer tu equipo, de tratar de desvincularte. Eso es lo que pasa con estas cosas, que históricamente ha sido así, María Alejandra, hay que decirlo. Estas personas, mientras están en el poder, mientras sienten que nadie les está prestando atención, se sienten completamente invulnerables, pero resulta ser que en los tiempos modernos, en los que cualquier persona puede convertirse en un registro vivo de lo que está pasando, no hay nadie que tenga la posibilidad de escaparse, no hay nadie que tenga la posibilidad de impunidad. Y eso es lo que está pasando en este momento. Les sorprendió la capacidad que tuvo un equipo independiente de investigadores de en poco tiempo sacar las conclusiones que nosotros los venezolanos conocemos desde hace décadas ya, que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y que en estos crímenes de lesa humanidad están comprometidos no solamente los mandos bajos, no solamente los ejecutores directos, sino también quienes arriba en esa cadena de mando nunca hicieron nada por evitar lo que estaba pasando y más allá, a veces incluso hasta ordenaron los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Le preguntaba a Rafael Uzcategui si en el marco de la discusión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se puede decidir o se puede exigir a Venezuela que permita el ingreso de la misión, que haga su trabajo en el terreno. Marta Baliñas, presidenta del Comité de Expertos, dijo: este año investigamos ejecuciones extrajudiciales, tortura y detención arbitraria. No realizamos investigaciones in situ por la negativa del gobierno de Venezuela. Enviamos 6 solicitudes para ingresar al país, no recibimos respuesta. Yo le pediría un comentario al respecto porque Jorge Arriaza, en esta rueda de prensa defendiendo a Nicolás Maduro, dijo: jamás entrarán a Venezuela. Lo mismo ocurrió, por cierto, y lo recordábamos, porque hay abundante material en redes sociales con la dictadura de Videla. Él negaba la posibilidad de la entrada de la comisión hasta que no pudo, digamos, soportar la presión internacional y no le quedó otra cosa que permitir el ingreso a ese país, Argentina, en el 79, lo cual marcó un antes y un después también con relación a la violación de derechos humanos. Quisiera su comentario al respecto. Mira, definitivamente esta jugada de no haber permitido que la misión estuviese en Venezuela ha sido definitivamente un tiro por la culata por el gobierno. Y lo digo de la siguiente manera y espero que se entienda de la manera correcta. Cuando tú te negaste sistemáticamente a que esa misión entrase en Venezuela, tú mismo desarticulaste la excusa de que ellos no están acá para poder constatar in situ qué es lo que está pasando en Venezuela. De manera tal que, fíjate, ha caído muy mal en términos generales ese comentario de que, bueno, es que ellos no pueden saber qué pasa acá porque ellos no estaban aquí, porque definitivamente es como muy cínico, es exageradamente cínico esto de decir, no, es que ellos no estaban aquí cuando tú mismo fuiste el que no los dejó entrar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, coincido con Rafael, se puede perfectamente lograr que la comunidad internacional exija que para las ulteriores o posteriores investigaciones estén presentes en esa misión de determinación de los hechos aquí en Venezuela, pero yo estoy absolutamente convencido de que el poder en Venezuela no va a dejar que eso ocurra. Y no va a dejar que eso ocurra porque, fíjate, si se logró concluir lo que se concluyó sin haber estado acá, imagínate todo lo que se podría determinar estando esas personas y su equipo directamente en Venezuela. El poder no va a jugarse esa carta, el poder va a seguir jugándose la carta de apostar por el equipo de Bachelet, lo cual es de alguna manera también absurdo, porque el equipo de Bachelet, pese a que está utilizando quizás un lenguaje más diplomático, está tratando de alguna manera de buscar rendijas por las cuales mantenerse en el país sin que el poder los expulse, de todos modos está haciendo su trabajo. Y aunque a veces no nos guste el lenguaje que se está utilizando en estos informes de Bachelet, lo cierto es que Bachelet está diciendo palabras más, palabras menos lo mismo. Bachelet está diciendo que en Venezuela se tortura, Bachelet está diciendo que en Venezuela hay detenciones arbitrarias por motivos políticos,
Bachelet está diciendo que en Venezuela hay ejecuciones extrajudiciales, Bachelet está diciendo que en Venezuela hay desaparición forzada de personas, etcétera. Entonces, en este momento el gobierno la tiene muy difícil, porque está bien, quizás no dejar entrar a la misión de determinación de los hechos es como su carta fuerte, pero eso le impide, por otro lado, mantener a la misión de la alta comisionada de Venezuela, le impide expulsar, mejor dicho, a la misión de la alta comisionada de Venezuela. Tiene que mantenerlos acá porque son de alguna manera su última cartica de legitimidad. Entonces, yo creo que el gobierno está definitivamente acorralado. Creo que la comunidad internacional va a exigir al gobierno venezolano que permita entrar a la misión. Creo que la misión no va a entrar, pero además hay que buscar las otras consecuencias que puedan derivar de esto, porque, por ejemplo, se puede lograr que las naciones, tal y como está sugerido y recomendado en el informe, que alguna nación que sea parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional acuda también a la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional para que solicite la apertura de investigaciones concretas. La Asamblea General de las Naciones Unidas puede ordenar también que se solicite la apertura de estas investigaciones, e incluso el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU también podría hacerlo perfectamente. Es decir, se ha puesto pequeño el mundo para estas personas, porque además, otra de las cosas que dice el informe, que es importante, es que también se sugiere que se active la jurisdicción internacional, la jurisdicción universal en materia de tutela de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la jurisdicción penal internacional que se encarna en el Tribunal Penal Internacional, cualquier país en el que se acepte el principio de jurisdicción universal en materia de tutela de los derechos humanos puede en sus propios tribunales abrir juicios y abrir procedimientos contra las personas que hayan cometido estos crímenes de lesa humanidad, y eso lo pide también el informe. Entonces, hay ahora todo un abanico de posibilidades abierto que definitivamente le hacen al poder que el mundo se le convierta en muy pequeñito, porque además la acción para perseguir estos crímenes no prescribe, de manera tal que en esto las maniobras estas ganadas a buscar más tiempo pues no tienen mayor sentido, porque igual el tiempo no es un obstáculo para que se persiga a quienes han sido señalados de cometer estos graves crímenes. Gracias, Gonzalo Gimió, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, director del Foro Penal Venezolano, forma parte del equipo también de esta casa de RCR, expresando opinión y análisis acerca de la discusión que se está dando a esta hora del informe de la Comisión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que habla de delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. El informe utiliza como tiempo de investigación 2014 al año 2020, y señala a el propio Nicolás Maduro, algunos de sus ministros y varios funcionarios como responsables de estos hechos, un debate que, insistimos, se está dando a esta hora en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música.
La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras menos, y comentábamos con nuestros invitados anteriores que la posición de algunos países es absolutamente clara en torno a este informe de la misión de determinación de hechos de la ONU, o en algunos casos no tanto. Nos sorprendía, y lo destacamos, la declaración del canciller de Argentina diciendo: opinamos que nos preocupa mucho ese informe. El reporte se realizó sin entrar a Venezuela desde Panamá, con información vía internet, WhatsApp de mucha gente que denunciaba. O sea, que le damos importancia al informe, pero remarcamos que no se realizó in situ. Esto lo dijo en una entrevista al diario El Clarín, y nos sorprendía porque la memoria es corta, lo hemos dicho a título personal. En el 2019 se cumplieron 40 años de la visita de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina durante la dictadura de Videla, por cierto, presidida por un venezolano, Andrés Aguilar, y eso ocurrió por la presión internacional. De lo contrario, eso iba a ser imposible. El papel de los Estados Unidos en ese momento fue fundamental. Además, está registrado en varios documentales que se publicaron, por cierto, producto de los 40 años de esa visita a ese país. La situación es tan similar, claro, guardando evidentemente las distancias, pero la fila de los familiares que, asumiendo todo riesgo, pudieron entrevistarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso quedó para la historia. De hecho, uno de los documentales se titula Jugarse la vida para hablar, algo tan similar a lo que está ocurriendo en Venezuela. Como mínimo, bueno, el gobierno argentino debería apoyar o promover al menos que la misión que ha realizado este informe sobre Venezuela se le permita el acceso a nuestro país. Bueno, pero esto es una opinión evidentemente personal. Los intereses de las naciones responden a otros temas. Ayer el presidente Iván Duque de Colombia, durante su intervención
en Naciones Unidas hizo referencia al tema. Me dicen que tenemos en la línea telefónica al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, y con él queremos hablar acerca de estos temas. Embajador, le pediría un comentario inicial acerca de lo que podemos esperar en esta discusión, este debate que ya están dando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bienvenido. Hola María Alejandra, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que la circunstancia es difícil de prever, ¿no? Porque en el Consejo también hay mucha gente hay muchos países que no son precisamente respetuosos de los derechos humanos, ¿no? Sabe que es un sistema de rotación de todos los organismos de las Naciones Unidas, y en los 193 países que hay de todos los colores. Creo que lo que se pueden calificar como democracias reales en el mundo no pasan de ni siquiera la mitad exacta de ese grupo, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede esperarse. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, en el debate general en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la intervención de Cuba no hizo ninguna mención específica a Venezuela. Específica sí, habló sobre el contexto general de la acción americana, pero yo creo que en general, en lo específico, este tema álgido hace que la gente guarde cierta distancia. Vimos, por ejemplo, la respuesta del Grupo Contacto, ¿no? Vimos la respuesta del portavoz del Parlamento alemán. Vemos muchas situaciones donde no es fácil determinar. Ahora, lo que no es sencillo es sacar a alguien de una comisión. Mira, hay un solo precedente que te sacaron, no de Naciones Unidas, lo cual nunca ha existido, pero de la Comisión de Derechos Humanos. Fue el caso de Libia, antes de la acción. O sea, a Libia sí lo sacaron de la Comisión de Derechos Humanos. No sé si esa situación se puede repetir. En todo caso, la presión que se ejerza siempre es importante. Pero lo más importante, María Alejandra, la presión internacional se está efectuando. Bueno, creo que hay una intervención en una sala de Guaidó, que no sé, eso existe cuando tú tienes, por un lado, la Asamblea General. Siempre hay reuniones de trabajo, hay otros espacios que se crean en el seno de la sede de Naciones Unidas. En este momento todo es virtual, pero lo que se anuncia es que va a haber una exposición que seguramente debe estar organizada por muchos países afines que solicitaron esta reunión, además con invitación a la prensa, en el que me imagino que el eje cardinal de la exposición de Guaidó va a ser el pedir apoyo ante esta situación de flagrante y permanente y continua violación de los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo, pero para mí la mayor presión no es la internacional, que ya existe y que se está propagando y que no ha cedido, sino la necesidad de unificación de fuerzas al nivel interno, porque no se gana nada con que, y es magnífico que suceda la presión internacional, pero si no hay coherencia interna y no tenemos una acción común en búsqueda de derribar lo que yo llamo el muro de la dictadura, un muro de la dictadura que ya está bastante agrietado, porque no solamente los ataques provienen de algunos sectores, de los sectores opositores, sino que inclusive en el mismo seno de la familia, de lo que fue la gran familia del chavismo, vemos sistemáticamente ataques muy fuertes de personalidades como lo fueron en su tiempo el expresidente de PDVSA. Lo vemos de los grupos de izquierda radical, marxista, lo vemos de los grupos que eran parte del polo patriótico, vemos las preocupaciones que tienen de la gente que no quiere votar en esa ficción electoral por el PSUV, sino por otros caminos. En fin, y todavía no logramos cohesionar las fuerzas opositoras como sucedió en 1958. Todavía hay cada quien, algunos líderes que siguen pensando en soluciones de uno u otro tipo, y no las voy a calificar ni mucho menos descalificar, pero en este momento el propósito es lo mismo que sucedió
en Europa del Este con el proceso que terminó en el muro de Berlín en 1989. Si no llegamos a una unidad de acción y afuera se ve que lo que queda, que la oposición, porque los que participan en la ficción electoral, a mi juicio ya no son oposición, vienen a hacer lo mismo, o aquellos que quieren llegar a un acomodo, lo que están es haciendo más o menos lo mismo que sucedió en Nicaragua con un expresidente de derecha como Alemán, que llegó a un acuerdo con Ortega, y algunos empresarios también. ¿Eso qué logró eso? ¿Logró un cambio o logró la perpetuación de Ortega? Bueno, justamente fue lo segundo. Entonces aquí hay algunos que creen o que juegan a un corto plazo en el que quizás van a tener una mejor posición o quizás van a encontrar un camino, aunque se justifiquen que eso le va a llevar a un cambio. No va a llevar, como dice la editorial de Analítica hoy, eso es prolongar la agonía, una agonía terrible. Las situaciones internas del país son absolutamente inaguantables en este momento y no van a mejorar, van a empeorar, y esperar que haya una nueva asamblea ficticia en enero no va a resolver absolutamente nada. El país está, lo que se puede decir, está implosionando, y eso es terrible, eso tiene unas consecuencias inimaginables, y sin embargo hay tan poca responsabilidad y tan poco amor al país. No me digo un grupo en todo el país que no entienden que la única solución es negociar una salida, un cambio, en la medida que sea más aceptable para Tirio y Troyano, y que podamos ir poco a poco a la reconstrucción de nuestro país. Brevemente, embajador, lo escuchaba en una entrevista en un medio de comunicación digital en Estados Unidos. Usted decía que opinaba que había una negociación abierta en el ámbito internacional para alcanzar una solución para Venezuela. ¿A qué se refería y por qué? Yo me refería a un comentario que hizo Nelson en su lunes, y algunas, como digo yo, los vientos alisios que traen las noticias, es aparentemente, y sobre eso tejía yo una hipótesis, parece ser, y hay muchos indicios, que hace un cierto tiempo se está como conversando, discutiendo, en torno a algo que presuntamente fue ya hablado en las reuniones en Oslo, en las reuniones en Barbados, pero sobre todo que fueron presentadas como una opción equilibrada de solución a la crisis, que fue la propuesta de los Estados Unidos de lo que llamaban el Consejo de Estado. Olvidémonos del nombre, Consejo, Junta, etcétera. Yo decía que si uno analiza la historia de Venezuela, uno se dará cuenta que siempre ha habido, en situaciones tan difíciles o tan extremas, donde hay grandes cambios, siempre ha habido una solución. Y decía que esa solución fue siempre un acuerdo entre todos los factores militares, que el único caso de transición de un gobierno a otro que no lo fue en el caso de Carlos Andrés Pérez, que se dio prácticamente un golpe de Estado, pero fue judicial. Pero incluso cuando se escoge a Ramón Velázquez era la persona que tenía mejores relaciones en esa época y que había siempre cultivado desde la época de Ramón Betancourt una relación especial con las Fuerzas Armadas. Inclusive él decía que en Venezuela no se lograba ningún cambio sin la participación de lo que él llamaba el partido militar. Entonces, yo decía que eso parecía que estuviese en marcha y hacía, ya construía una hipótesis sobre hechos ciertos que existían, como por ejemplo qué sentido tenía la gira de Pompeo a estos 4 países en el que estuvo, pero particularmente me detenía en el caso de su visita a Guyana y su visita a Surinam, e inclusive en el anuncio de maniobras navales conjuntas, que serán maniobras navales de Estados Unidos, porque yo dudo mucho que Surinam, por ejemplo, o inclusive la misma Guyana tengan realmente una armada de significación. Pero también estuvo en Brasil. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué significa eso? Que están presionando, pero uno no presiona por presionar,
uno presiona para lograr una situación que te lleve a un acuerdo. Ya el Caribe lo tiene cerrado. Este acuerdo que está Brasil, Guyana y Surinam está cerrando el Atlántico. Entonces, y ahí sabemos que vienen unos 4 buques iraní, pero al mismo tiempo lanzan unas sanciones nuevas a Maduro y a Irán sobre tráfico de armas. Entonces, no hay que ser muy suspicaz para pensar que esto pudiera ser, y digo pudiera ser porque no tengo ninguna información fidedigna sobre eso, sino simplemente construyo elementos sobre hechos concretos. Pudiera ser que esa ruta tan larga que escogieron, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, y regresando para acá, y que todavía le faltan, le faltan como 12 o 13 días para que llegue los 4 buques iraní. Pareciera que pudiera ser que es una presión para decir, bueno, si llega a un acuerdo, te voy a aliviar parte de esa situación porque empieza a llegar los buques de petróleo, ¿no? Sí, entonces, que usted opina que sí, que está abierta una negociación. Habrá que ver si es así, embajador. Como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Emilio Figueredo fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. A nosotros se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó